Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están ingresando a Mensaje de Amor para Salvación. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Para esta tarde quiero saludarles, quiero mandarles un abrazo, un apretón de manos, un ósculo santo. Qué bueno es poder comenzar en esta tarde con la palabra de Dios a través de este programa de Mensaje de Amor para Salvación. Recuerde que el tema que se predica o que se transmite de Colombia es porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que ingresan, a nuestros amigos y amigas que ingresan. Vamos a estar orando, después de la oración vamos a estar con un himno y después del himno vamos a seguir con el estudio que tenemos de la semana que transformó al mundo. Estamos hablando de los eventos de los cuales Cristo mostró en la palabra que vemos allí reflejados, porque lo que miramos es la palabra, lo que estudiamos es la palabra de Dios, la Biblia, y por eso estamos viendo estos eventos de que cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, hecho carne, y nos está hablando acerca de esa ley que Él va a cumplir, que Él va a sellar, pero de una nueva ley que va a abrir para todos los hombres de este planeta Tierra, que es la ley del perdón de pecados, que es la ley en cuanto a tener salvación, estar en una familia, de que todas las naciones de la tierra podían estar o pueden estar en esa familia que es la iglesia, un reino que Él va a establecer. Entonces vamos a orar, gracias a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a esta tarde acá en este programa de Mensaje de Amor para Salvación. Vamos entonces a orar y vamos a continuar con estos temas de la semana que transformó el mundo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite tener vida y salud, gracias porque en el día de ayer pudimos reunirnos con la iglesia, disfrutar de sus bendiciones espirituales, las cuales fueron del cantar, de adorar, del poder recibir los estudios bíblicos, del poder presidir o administrar de su palabra en el culto, el poder predicar, el poder ir a visitar hermanos o hermanas, el poder colaborar con otras congregaciones, el poder inclusive orar los unos por los otros, hacer la cena, la ofrenda, hacer todas estas actividades que como cristianos nos gozamos, nos regocijamos en hacer cada primer día de la semana. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por los convivios, por las fraternidades, por las personas que han sido bautizadas en este día, en el día de ayer, en este año. Muchas gracias por su amor infinito, su misericordia infinita, su longanimidad infinita, por la paciencia que aún tiene por todos los seres humanos, en permitir de que no solamente se predique su evangelio, sino que también ellos puedan obedecer, ellos puedan arrepentirse para ser añadidos a la iglesia. También la paciencia para con los cristianos que no se arrepienten, que están en el mundo, que son unos pródigos o pródigas, de los cuales ellos también se pueden arrepentir. Te pedimos que sea usted ayudándonos en esta tarde, que sea ayudando a los hermanos y hermanas, para que podamos tener una dirección, para que podamos inclusive ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias por darnos la oportunidad de la internet para poder inclusive transmitir el programa, poder edificarnos los unos a los otros. Le pedimos que nos esté guiando, le pedimos que nos guíe, que nos ayude, le pedimos que esto que vayamos a hacer sea para su gloria y para su honra. Gracias por la iglesia, gracias por las actividades de este día, gracias por las bendiciones espirituales, por las bendiciones materiales. Bendíganos en este tiempo y que todo sea para su gloria y para su honra. En Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Vamos a quedar con un himno y después vamos a volver para todo. Listo, vamos a colocar un himno. Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva.
bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Muy buenas tardes para todos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Qué bueno es poder ingresar a través de Mensaje de Amor para Salvación, a través de la internet. Vamos a estar estudiando en esta tarde entonces los temas de la semana que transformó el mundo. Es una semana muy privilegiada para nosotros que estamos hoy en este tiempo de poder ver los eventos de Cristo, de poder ver los eventos de lo que dice el apóstol Juan cuando dice que ese verbo que está en el principio se hizo carne y habitó entre los seres humanos en ese tiempo, nuestros primeros padres, y que ahora inclusive hoy tenemos los eventos de lo que ellos en ese momento presenciaron con su vista. Nosotros hoy lo presenciamos con nuestra vista en estas letras que nos quedan intactas allí, que es gracias a nuestro Padre Celestial, a Cristo y al Espíritu Santo que nos permiten tener esta escritura. Y por eso quiero invitarle que usted pueda tomar la Biblia, que pueda coger la palabra de Dios, que si usted tiene una Biblia la comparta con el hermano, la hermana, el amigo o la amiga. Quiero invitarle para que estemos mirando la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, también le invito a que la lea, pero si tiene alguna pregunta de una palabra que usted vea cuando leemos la Biblia y que de pronto en su Biblia, donde usted está leyendo, aparece de otra manera, también puede hacer la pregunta, nos puede mandar inclusive su opinión en cuanto a esto. Vamos a estar estudiando entonces un poco nuevamente el capítulo 24 de Mateo. Recuerde que estamos hablando de que Jesucristo le está predicando a estas personas, a los discípulos, porque les está mostrando, los discípulos le muestran inclusive el templo, donde inclusive Jesucristo les dice que eso va a ser destruido. Y estamos hablando de que Jerusalén fue destruido por allá en el año 70 por un emperador Tito, y hablando mucho acerca de esto que Jesucristo les decía a ellos, acerca de que se iban a levantar falsos cristos, que falsos apóstoles, que iban a venir muchas personas llamándose Cristos, pero que inclusive eso era para enfriar el amor de ellos, eso era para mirar la perseverancia de ellos. Y vemos inclusive desde ese tiempo de que los grupos que hoy pues no es maravilla o sorprendernos porque hayan tantos, sino que el mismo Cristo dijo que iban a haber falsas sectas, falsos grupos, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles que se hacen llamar. Y lo que hemos visto es lo que es el cumplimiento que Jesucristo dice que va a pasar para ese tiempo. Recuerdo que eso fue hace más de 2500 años atrás, por allá en el 70 más o menos, donde Jesucristo nos está hablando después de Cristo. Recuerde que Cristo en el año 33, él ascendió, o en el año 33, donde él asciende, y pues en el año 33 se establece la iglesia, o el reino. Estamos mirando los versículos del 5, y miramos hasta el versículo 18, y miramos un poco acerca del versículo 19. Quiero que miremos nuevamente del versículo 19, varias cositas allí, donde nos hablan acerca de estos puntos, o al menos al mirarlo hasta el versículo 22, para que toquemos después los versículos 23 al versículo 28. Versículo 19 hasta el versículo 22 dice: Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces ahí se está hablando del cumplimiento de lo que iba a pasar con Jerusalén. La Jerusalén que inclusive decía Jesucristo que iba a quedar desolada por la mala administración de ellos, los israelitas, los judíos, los fariseos, los escribas que les habían dado inclusive la administración de este pueblo. Ellos lo han manejado mal, y dice la misma palabra, Cristo dice que esto va a ser desolado, que va a ser destruido, porque recuerden de que Cristo dice que ya no iba a ser en el templo
allí físico, sino que iba a ser el espiritual. Ya inclusive recuerde que el apóstol Pablo nos dice que nosotros, o los cristianos o las cristianas, somos templo del Espíritu Santo, que es donde se adora a Dios, es donde adoramos a Dios, ahora ya es con la vida, en espíritu y en verdad, como dice Jesucristo en Juan 4, allá en el capítulo 4 de Juan, cuando habla con la samaritana. Es interesante lo que nos dice acá entonces, hablando de cuando viniera la destrucción para Jerusalén. Dice, más hay de las que estén en aquellos días encintas. Esto puede incluir tanto a las mujeres judías como a las cristianas. Las judías encontraban su sufrimiento redoblando en sus hijos. Las cristianas tendrían dificultad para escapar y poder huir en tal condición, y serían abrumadas al estar huyendo. Madres con sus hijos tendrían dificultad para escapar. Tanto la madre como los hijos caerían en manos del enemigo del imperio romano. Por eso expresó ay Jesús en esta ocasión. Habrían de orar para que vuestra huida no fuera en invierno ni en sábado. Recuerden, en invierno pues inclusive las casas iban a estar cerradas, y también pues en reposo, recuerde que por el ritual de reposo, según lo que decía Dios o Jehová, era que tenían que estar en la casa con las puertas cerradas orando a Dios. Entonces no tendrían oportunidad de salir, porque tendrían sus casas, y recuerde que ya hemos dicho de que estas casas pues tenían inclusive sus salidas en una parte muy baja, donde les tocaba inclusive hasta bajar. El evento era seguro, sin embargo las circunstancias podían ser mitigadas. Nada podría cancelar la destrucción de la ciudad, porque la nación judía no se arrepentiría, o sea, no iba a cancelar la destrucción. Recuerden también con Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, los cristianos habrían de orar para que el tiempo fuera más favorable para su escape. Los meses del invierno eran fríos y peligrosos para un partido así de fugitivos, compuestos en parte de mujeres débiles, inválidos y niños. Era difícil para ellos salir. Los ancianos. Si la huida tuviese que ser en sábado, las puertas de la ciudad estarían cerradas y estorbaría su progreso en la huida. Aún los judíos podrían estorbar a los cristianos al hacer el intento de escapar al imponer la ley en cuanto al viajar en sábado. El viaje de un día de sábado era como de 5 o 6 estadios, o un poquito más de 1 kilómetro. Si se exigiese esta ley, no escaparían la destrucción traída sobre Jerusalén, hablando del día de reposo, porque los mismos judíos allí, pues, por el gobierno o el poder que tenían sobre el pueblo, pues, no iban a dejar salir a nadie. Jesús detalladamente describe el sufrimiento que vendría sobre esta ciudad, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Estas palabras de Jesús fueron verídicas literalmente. Nada en la historia tiene paralelo con la descripción dada por los historiadores al decir la caída de Jerusalén, o describirla. Ninguna miseria equivale en grado como lo que vino sobre los judíos. El hambre, la pestilencia, la discordia y la locura de los líderes. La pérdida de fe en todo, la desesperación por ayuda, las peleas y pérdida de sangre dentro y fuera de la ciudad, los aplastamientos del hierro del gran ejército serpentino al contraer sus pliegues en destrucción lenta sin misericordia, los horrores supersticiosos ocasionados por los profetas enloquecidos y los aterrados sacerdotes. Todo esto y muchas cosas más formaban verdaderamente la escena más sangrienta en el libro del tiempo. Hablando de la destrucción de Jerusalén, la Biblia no nos describe mucho, pero sí hubieron muchos historiadores o escritores. Uno de ellos fue Josefo, donde habla de que nuestra ciudad, de todas las que estaban sujetas a los romanos, fue levantada a la felicidad más alta y de nuevo arrojada a la profundidad más baja de miseria. Eso lo dijo este señor. Porque si todas las calamidades de todos desde el principio del mundo se compararan con la de los judíos, aparecerían muy inferior en comparación. Solo 2 eventos pueden compararse con los cristianos, porque solo 2 fueron actos de ira divina, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra.
La destrucción de Jerusalén fue el tipo más terrible que Dios ha puesto ante los ojos de los hombres de aquella horrenda expectación de juicio y un fuego airado que está a punto de consumir a los adversarios en aquel día final. Usted puede leer eso, Hebreos 10:27. Por lo tanto, cuando Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, mezcló su descripción con la de su última venida para juzgar al mundo, hablando de esa destrucción que iba a ocasionar en ese tiempo, que iba inclusive a ser parecido cuando Él fuera a venir, o cuando venga va a ser parecido a esto, porque entonces ya la Biblia nos narra un poco acerca de lo que Jesucristo, cuando venga, qué va a pasar, o antes de que Jesucristo venga, pues qué va inclusive a suceder. Pues muchos evangélicos, muchos comentaristas hablan acerca de que este capítulo 24 es el cumplimiento de esa segunda venida. Pero estamos hablando de que Jesucristo está hablando en ese tiempo a los judíos, y esto se cumplió en el 70. O sea, más de 2000 años atrás, esto se ha cumplido. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie. La frase en el versículo 22. La historia registra que Tito determinó reducción a Jerusalén por medio del hambre y mandó largo y destructivo de la conquista. Y para este propósito la rodeó con un muro y una zanja. Después de completar su preparación para este ataque sobre la ciudad, recibió las noticias de Roma que le urgía pronto regresar a Roma. Cambió su plan y presionó a la ciudad por asalto para poder regresar a Roma, en donde su presencia era muy necesitada. Por lo tanto, aquellos días fueron acortados. La providencia gobernadora de Dios acortó aquellos días por causa de los escogidos. Los escogidos tienen referencia a los cristianos que estaban entre los judíos en ese tiempo. Este grupo escogido habría de ser preservado para el evangelio que fuese entregado a edades futuras. Estamos hablando, cuando se habla de la expresión acortada, inclusive este emperador Tito está hablando de que un capitán, digámosle un capitán, que es reconocido más como un capitán, un general, e inclusive tuvo que acortar su estrategia, o lo que él tenía tramado, de ir a conquistar esta ciudad, de ir a quemar esta ciudad, de ir a destruir. Dice que tuvo que hacerlo muy rápidamente porque se necesitaban en Roma. Recuerde que él inclusive va a Jerusalén. El Imperio Romano está por alrededor, entonces llega allí y destruye a Jerusalén, que recuerde que está por los lados de Palestina también. Pero entonces acá el punto es de que cuando dice aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, es porque inclusive en la providencia, o en lo que Jesucristo dice, es que inclusive por hacerlo rápido, unos cristianos iban a ser guardados, porque si se demorara más en destruir la ciudad, por ejemplo, si uno puede ver películas donde usted ve, o por ejemplo en el Antiguo Testamento, no necesariamente con películas, sino en el Antiguo Testamento, usted puede ver películas allí, con la Biblia escritas allí, como inclusive el pueblo se demoraba un tiempo hasta destruir todo lo que había allí, todos los recursos que tenían, se los llevan para su nación. Por ejemplo, los babilónicos, con los capitanes que destruían todo, se llevan los recursos, no era un poco tiempo, sino que se demoraban, pero acá dice que fue un poco de tiempo, o sea, se acortaron los días. Inclusive para guardar a los salvos también, para guardar inclusive a los fieles. Entonces ahí miramos la promesa de Dios, hablando de un remanente, hablando de la fidelidad, hablando de aquellas personas cuando dice, en ese versículo por allá, ¿se acuerdan? En el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el versículo 13 de este capítulo lo dice. Inclusive esos días fueron acortados, también fue por eso. Por estos que son allí justos, por los escogidos, por los que inclusive estos iban a predicar el evangelio no solamente a ese tiempo allá, sino también que fueron preservados. Recuerda la oración de Jesús en Juan capítulo 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
¿cierto? Porque estos van también a enseñar a los que escuchen de mi palabra, de tus palabras, como él decía ya en el capítulo 17 de Juan. Usted puede leer esa oración que Jesucristo hace allí al Padre, recordando no solamente de sus discípulos, sino de los que iban a venir detrás de sus discípulos, de los apóstoles, como discípulos de Cristo. Entonces, esos días fueron acortados, es por ese asunto. Si no se hubieran acortados, no se salvaría a nadie, porque entonces se hubieran matado a todos los allí judíos, y inclusive a cristianos, a los que estaban allí también, a estos que estaban siguiendo a Cristo. El punto, recuerde, cristiano es que es el seguidor a Cristo. Recuerde que por eso, inclusive en Hechos capítulo 11, allí, usted puede leer Hechos 11:26, donde recuerdan allí que el apóstol Pablo estaba allí, en Antioquía, y recuerde que en el tiempo, las mismas personas les llamaron cristianos, pero era porque ellos están siguiendo a Cristo. Estamos hablando allí de cristianos que están siguiendo a Cristo. Los que siguen a Cristo son los que hacen la voluntad de Cristo. Vamos a mirar los versículos 23 al versículo 28. Dice la Biblia: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire eso. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ese versículo 28 inclusive es un punto muy interesante, y está hablando algo que es simbólico, pero es algo que se cumple, es algo que se está mostrando allí para el cumplimiento. Y dice esos versículos que son algo muy interesante. Recuerde que en los versículos anteriores está hablando de que se levantará nación contra nación. Y dice inclusive que muchos se engañarán. Miren, el versículo 11 dice que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice inclusive que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los versículos 23 al 28, entonces, si alguno os dice, entonces dice allí, si alguno. Hablando Cristo, cuando esa palabra dice si alguno, entonces lo que se está refiriendo más que todo es en lo que Jesucristo dice, es como lo que debe mostrar, no lo que debe decir, sino lo que debe mostrar, que es lo más importante. Ahora mucha gente se dice llamar apóstoles, apóstolas, he escuchado de profetas, como hombres, como mujeres, he escuchado de pastores, de pastoras, he escuchado de muchas cosas, personas e inclusive hombres que se hacen llamar Jesucristo, inclusive diciendo de que tienen las mismas virtudes de Cristo y cosas así. Pero Jesucristo nos dice inclusive que desde ese tiempo ya algunos iban a ser llamados. No es para este tiempo, recuerde que esto fue un cumplimiento por allá en el 70, 71 más o menos. El escritor de los Hebreos nos habla también mucho de eso. Dice entonces, de nuevo los discípulos son advertidos contra falsos maestros. Recuerde, desde ese tiempo, para este tiempo, aún nosotros debemos advertir a los hermanos, las hermanas de la congregación, de que no se debe escuchar a falsos hermanos, a falsas personas que dicen llamarse apóstoles, apóstolas, profetas o cosas así. Y también algo bien interesante, y yo lo he escuchado mucho acá en Colombia. Por la televisión hay muchos canales y programas de evangélicos, de estudios, y personas que uno escucha de hermanos que dicen, hablan muy bonito, que predican la Biblia, y entonces el punto está que a veces por hermanos estar escuchando por la televisión o mirar por la internet estudios de personas que dicen predicar muy bonito, tener muy buen conocimiento, inclusive hace que se vayan por otro diferente, otras cosas diferentes, por ejemplo por el avivamiento.
Una vez un hermano me estuvo diciendo que por qué en la congregación, por qué no se podía utilizar un piano. Y era porque estaba escuchando esos grupos, que había avivamiento, que bailaban, que danzaban, y que allí la gente decía es que el Espíritu Santo me mueve, me hace bailar y esto y lo otro. Pero ya estaba diciendo, y entonces tuvo que explicarle al hermano que cuál es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Jesucristo nos manda a hacer. Porque el hombre manda a hacer muchas cosas, pero Cristo, ¿qué es lo que nos dice que, o qué es lo que demuestra a usted y a mí que somos discípulos por lo que Cristo hace, por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo nos manda a hacer? Entonces dice en ese tiempo que Jesucristo les advirtió a ellos. Hoy es tiempo también de todos los días de advertir, inclusive a los hermanos nuevos que están comenzando, porque ellos vienen inclusive de una secta, de una tradición, costumbre, y es bueno también hablarles acerca de la palabra de Dios, del fundamento en cuanto a Cristo, el fundamento de la cabeza, el fundamento en quién es que estamos arraigados, en quién debemos sujetarnos, y no a los hombres, porque inclusive ni aún a los predicadores, hermanos y hermanas, los predicadores muchas veces aprovechan de que Dios o que Jesucristo nos dice que hay que sujetarnos a ellos, para imponer cosas que la Biblia no dice. Entonces, ojo con eso. Para mis hermanos predicadores, los que predicamos la Biblia, los que somos evangelistas, ojo cuando queremos imponer algo en la congregación que Dios no dice, que Cristo no dice, porque allí también estamos en este grupo, estamos inclusive donde dice alguno, si alguno dice, porque uno puede decir muchas cosas, pero recuerde que ya la doctrina está dada para que usted y yo practicamos, obedezcamos, estemos en ese molde. Entonces, algunos esperaban que el fin del mundo seguiría la destrucción de la santa ciudad. Estarían esperando a Cristo tan pronto que la ciudad fuese destruida. En ese tiempo era el pensamiento. En este estado de expectación serían fácilmente engañados. Era necesario darles esa precaución para no ser extraviados por engañadores. De nuevo les hacía falta esta precaución para no confundir la profecía de un tipo del fin del mundo y el verdadero del fin del mundo. Hay gente que hablan acerca del fin del mundo. No sé cuántos de ustedes por allá para el año 2000 escucharon mucho acerca de personas que decían que se va a acabar el mundo, que el mundo se va a acabar. Y entonces uno escuchaba como grupos evangélicos que decían esto, y pues uno se dio cuenta también por la noticia y por la radio que muchas personas inclusive vendieron sus propiedades y que inclusive que se las daban hasta la misma persona que decía que el fin del mundo se iba a acabar. No sé si es que esta persona necesitaba más propiedades o más lujos para él en el fin del mundo, pues tenerlos o llevárselos para el cielo, no sé. Pero le decía a las personas que se iba a acabar del mundo, y a estas personas inclusive por el temor, por lo que les infundía este engañador, este apóstata, ellos vendían sus casas, sus carros. Eso sucedió en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, y entonces se la daban a esta persona. Parece que esta persona la necesitaba para el fin del mundo, para estar más cómodamente en una casa será, o tener varias casas para el fin del mundo. Pero en sí hay personas que hablan acerca del fin del mundo. Los testigos de Jehová son unos que hablan acerca del fin del mundo y ya han dado varias fechas que inclusive ellos mismos pues les ha tocado retratarse acerca del fin del mundo. Como otros grupos como los mormones o la luz del mundo han dicho cosas parecidas también. Pero ¿qué dice Cristo? Porque el hombre dice muchas cosas. Jesús quiere que los discípulos tomen posesión de sus almas con paciencia y que esperen la salida de los eventos. Jesucristo les está diciendo que eso iba a pasar. En ese tiempo iba a venir la muerte, iba a venir la destrucción por ese emperador, porque allí los judíos habían dado una mala administración de lo que se les dio, del encargo, del pueblo. Esa ciudad iba a ser desolada por el cumplimiento, pero que era necesario que los que están perseverando, que los que creen en Cristo, sus seguidores, perseveraran, porque inclusive iba a ser duro. Y es lo que nos dice a nosotros para los cristianos. La vida cristiana es dura, pero hay que perseverar. Durante estos tiempos de prueba, algunos dirán: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Jesús les advierte que falsos cristos y falsos profetas surgirían y harían el intento de engañarlos por medio de grandes señales y prodigios.
Jesús frecuentemente advirtió a sus discípulos contra impostores y especialmente los que se levantarían antes y durante el tiempo que Jerusalén fue puesto en estado de sitio. Él advirtió, muchas veces uno se sorprende en este tiempo, porque hay tantas religiones, porque hay tantas sectas, no es que uno no sabe cuál es la iglesia verdadera. Me dicen personas cuando les evangelizo, cuando les entrego un folleto. No, es que ya uno no sabe cuál es la iglesia verdadera. Allí hacen una iglesia, dicen que predican la Biblia, todos predican con la Biblia, todos dicen que quieren llegar a Cristo, que quieren llegar a Dios, todos dicen que vamos al cielo, todos dicen, inclusive, unos me dicen de que es la verdadera, que son los verdaderos, de que esta es la iglesia que salva, y cosas así me dicen las personas. Pero no hay de sorprenderse porque Cristo dijo que en ese tiempo, antes de que usted y yo naciéramos, 2000 años atrás, les está hablando a los discípulos, personas que pudieron ver a Cristo en carne, con sus ojos, le tocaron, caminaron con él, y Jesucristo les está diciendo que para ese tiempo iban a llegar falsos cristos, falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos, como los llama el apóstol Pablo. En los años subsiguientes también siguió pasando eso, después del establecimiento de la iglesia. El apóstol Pablo dijo eso en Hechos. Después lo volvió a decir en el libro de los Romanos, en Corintios. Y así en todas las cartas que él manda habla acerca de esto. Judas también habló, Santiago, el apóstol Pedro habló, e inclusive todas las cartas o todo el Nuevo Testamento, donde tiene el fundamento que es Cristo, se habla inclusive de que para los años subsiguientes iban a haber obreros fraudulentos, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, hermanos que se iban inclusive a levantar de ellos mismos a predicar un evangelio diferente, como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 en adelante, y así. Manchas en vuestros ágapes, como los llama Judas. Y desde ese tiempo entonces se cumplió esto. Para este tiempo aún se sorprenden las personas, pero lo importante es decirle o enseñar el evangelio. Por eso Cristo nos dice de que hay un remanente, y gracias al Señor, gracias a que para ese tiempo hubieron hermanos fieles, hermanas fieles, que inclusive hoy tenemos la oportunidad no solamente de ya haber sido bautizados, sino estar en la iglesia que Cristo edificó, y que podemos seguir predicando, ser fieles, predicando el evangelio, para que muchas personas entren, aun cuando hayan muchas sectas. Hermanos, puede donde uno vive, donde usted vive, donde yo vivo, alrededor pueden haber 3 o 4 sectas, 5 sectas, pueden estar muy llenas, pueden haber muchas personas inventando sectas. No hay que inclusive desanimarnos, no hay que enfriarnos, sino que lo que hay que hacer es predicar el evangelio. Prediquemos el evangelio a esa gente sectaria, a los pastores, a esos evangélicos, digámosles de que lo que ellos están enseñando es algo que no está en la Biblia, que es algo que ellos mismos muchas veces se inventan, y que es importante enseñar el evangelio para que ellos mismos sean salvos, porque si no se van a ir al infierno. Hay que decirle a ellos también. Entonces el punto acá es que se está hablando de que para ese tiempo iban a llegar personas que iban a decir el fin del mundo ya va a llegar, y pues eso lo dice Jesucristo. Esos engañadores prometerían grandes cosas y basarían sus pretensiones sobre las mismas palabras de Cristo y harían una demostración o pretensión de milagros. Los falsos profetas serían conocidos al pretender que Cristo estaba aquí o allí, es decir, no se mostraría abiertamente como Jesús lo había hecho, sino que buscaría reclusión y tinieblas. Es otra cosa, muchas personas he escuchado cuando evangelizan, bueno, es que donde yo voy, allí hacen milagros. Y necesariamente cuando va la persona allí, entonces ve milagros o ve a alguien. Bueno, muchas veces ya se han encontrado que son personas pagadas, pero inclusive en otros lugares las mismas personas dicen de que hacen milagros, de que les quitan algo. Y lo cierto es que dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos y hermanas, debemos entender de que Satanás tiene poder. Tiene menos poder que antes, pero tiene poder. Y ese poder hace que las personas, que sus obreros, porque Satanás tiene también sus predicadores, utilicen ese poder y engañen. Por ejemplo, lo que están utilizando mucho los evangélicos ahora es el hipnotismo.
Y lo pueden hipnotizar inclusive hasta con un sonido. Lo pueden hipnotizar con palabras. Le pueden hipnotizar cuando le ponen cuando lo tocan. Esas son estrategias que utiliza Satanás. Para que inclusive las personas digan, no, es que allí se hacen milagros. Por el hipnotismo. Usted puede ver inclusive por videos en Facebook o donde usted esté. Usted se puede mirar que inclusive muchas veces ponen en Facebook personas que hacen, que son que magos o que hacen cosas así de magia. O que inclusive hacen shows acerca de hipnotismo y se puede ver inclusive que se cortan una mano, se cortan un pie, de que inclusive hacen salir cosas de las manos sin tener nada, como antiguamente los magos se sacaban, o al menos hay un personaje en la televisión que habla acerca de los trucos de la magia, pero entonces los magos que no tienen, por ejemplo, mangas largas, que inclusive ya no hacen esos trucos, ya inclusive se muestran otras cosas diferentes. Ese es Satanás que está ejerciendo en estas personas, y por eso es que cuando la gente dice es que allí hacen milagros, otros por ejemplo dicen, no, es que yo quiero hablar en lenguas, porque donde voy, por ejemplo, esa gente recibe el Espíritu Santo y entonces se ve muy emocionada, se ve muy feliz y hablan en lenguas, pero lo que no saben ellos es que hablan en una algarabía o dicen una jeringosa que no se entiende nada. Y entonces dice es que el Espíritu Santo nos está tocando, es que el Espíritu Santo nos está moviendo, hay un avivamiento muy grande, porque es que allí están los instrumentos, porque a Dios le gusta que se ore con instrumentos, porque es que hay que dar el diezmo, porque es que si damos el diezmo Dios nos bendice más y cosas así. Eso promete el hombre. Pero ¿qué dice Cristo? Dice falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, que iban a decir todo eso, pero que inclusive iban a engañar. Los falsos profetas serían conocidos al pretender que Cristo estaba allí o aquí, es decir, no se mostraría abiertamente como Jesús lo había hecho, sino que buscaría reclusión y tinieblas. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Allí también está Cristo, allí está Dios. Y cuando usted ve, pues ahí ponen inclusive letras, por ejemplo, colocan un texto en estos puntos como la luz del mundo, como que Cristo es vencedor, y utilizan esas palabras o esas frases allí para decir es que acá está Cristo, pero lo que no saben es que allí está el mismo demonio, el mismo Satanás. La gente no sabe eso, pero es importante predicar el evangelio para que ellos sepan. De sus pretendidos milagros también serían hechos en las tinieblas y extraviarían, si fuera posible, aún a los escogidos, dice Cristo. Por eso era importante que ellos estuviesen perseverando, estuviesen siguiendo a Cristo, de que aunque Cristo iba a partir, porque les está hablando inclusive también después de que se estableciese la iglesia, o inclusive después de que iba a ir a la cruz. Recuerde que él también lo menciona en Juan capítulo 14. Les consuela, antes les está diciendo que iba a llegar el imperio con más fuerza y que les iba a hacer mucho daño. Si fuera posible, aún a los escogidos, los discípulos que eran fieles y verdaderos a su profesión y práctica, no serían engañados debido a su mente sana, de un credo verdadero y de piedad sincera. Los salvaría de la decepción. 1 Timoteo 3:9, por ejemplo, habla de ese punto. Vamos a mirar ese texto. 1 Timoteo 3:9. Voy a ir hasta allí para que usted también vaya. 1 Timoteo. Y por ejemplo, en la Biblia hay muchos textos donde usted puede mirar eso. Ahorita mencionamos casi todas las cartas del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo 3, versículo 9, donde se habla, mire lo que dice allí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que la guardaran, que guardaran la palabra de Dios, para que no fuesen inclusive desviados. La herejía, un orgullo en la opinión y el error de práctica hace que la gente sea llevada por todo viento de falsa doctrina. Efesios capítulo
4, versículo 14, habla acerca de eso, cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos en Éfeso. Dice, por estratagema de hombres que emplean allí con artimaña la palabra de Dios para hacer desviar a los cristianos. Cuando vendría la destrucción del templo, falsos cristos aparecerían y reclamarían con gran energía que eran los Mesías prometidos. En ese tiempo iban a aparecer estas personas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando hay terremotos? Por ejemplo, terremotos que han pasado ya en Estados Unidos, Costa Rica y en otras partes. ¿Qué es lo que ha pasado? Los evangélicos utilizan esto y que dicen, no, es que Cristo va a llegar, entonces usted tiene que obedecer, y utilizan esto para que las personas que no son de esa secta se vayan para esa secta, estén ahí en esa secta y hagan lo que esta gente dice. Estas personas también en ese tiempo, cuando vendrían esas calamidades, iban a utilizar esto para decir de que eran Cristos y que por eso ellos debían de creerle a ellos. Pasa hoy en día, hermanos. Seguirá pasando hasta que la persona no se arrepienta. Cada cosa genuina tiene su falsificación y es muy interesante eso. Hablamos de lo que es genuino y lo que es falso. Hablamos de lo que usted conoce, un billete bueno y un billete falso. Usted puede mirar eso y hacer inclusive, mirar eso real, cuando usted puede hacer allí en su casa donde usted esté, esa prueba. Hay dioses falsos, falsos cristos, falsos espíritus, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas y falsas iglesias. El pueblo de Dios debe estar alerta para no ser engañado por cualquiera de estos. Muy importante. Jesús señala las artes de los engañadores y anticipación. Jesús señala las artes de los engañadores en anticipación. No es de extrañarse ahora que haya tanto engaño. Jesucristo ya lo anunció desde antes, que iban a tener estrategia. El apóstol Pablo dice, obreros fraudulentos, dice que se disfrazan como ángel de luz. El historiador Josefo, que es uno de los muy interesantes estudiar este señor Josefo, lo que él escribió hablando de la iglesia, fue un hombre muy interesado en la iglesia, nos dice que muchos impostores y magos persuadieron al pueblo a seguirlos al desierto, en donde prometerían mostrarles las señales y maravillas hechas por Dios. Esos engañadores pretendían que Cristo había venido, pero que se había escondido en algún lugar como precaución contra los romanos hasta que llegara el momento de rescate. Durante el sitio de la ciudad, un falso profeta persuadió al pueblo, como 6,000, ir al templo para ver las señales de rescate. Todos perecieron. Recuerde que el templo fue destruido. Jesús agrega que así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Al relámpago no le hace falta quien lo anuncie, sino que en un instante de tiempo visible por todo el mundo, aun para los que están en sus habitaciones. Así la venida de Cristo será vista en todo lugar al mismo tiempo, a causa del esplendor de su gloria. Recuerde que la Biblia dice que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, vamos a estar allí para ser juzgados. La rapidez y destrucción de los ejércitos romanos eran tipos de su venida final. Así como el pueblo sabría de la presencia del ejército romano en la destrucción de Jerusalén, así sabrán de la aparición de Cristo cuando Él venga. Igual va a ser. Jesucristo va a anunciar su venida. Y dice la forma. Ahí dice que será como ladrón en la noche. Pedro lo dice. Será repentino y momentáneo, pero seguro. Y aquellos falsos profetas serían reprendidos por su engaño. Recuerde que lo dice ahí en el 7:21, Mateo 7:21 al 23. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán las águilas, en esa expresión. Mire que es algo muy interesante. Donde quiera que esté el cadáver es algo muerto. El cadáver es algo que no sirve para nada ya. Es algo que se comen las aves. Es algo que es putrefacto. Y que inclusive llegan las aves y se lo comen. Allí se juntarán las águilas. Probablemente esto sea una alusión a Deuteronomio 28:49, posiblemente. En donde cae el cuerpo del animal, por más secreto el lugar
o apartado del sitio, allí estarán las águilas habiendo sentido el olor desde lejos. Se reclama que las águilas no se alimentan de cuerpos muertos. Eso es verdad, pero los judíos y los griegos no hacían distinción entre la palabra águila, que incluía todas las especies de aves de rapiña, que incluía los buitres también. Algunos suponen que aquí se refiere a una especie de buitre que sobrepasaba al águila en tamaño y poder. Aristóteles, un escritor filósofo, observó cómo esta ave siente el olor de su presa desde lejos y se congrega en la vigilia de un ejército, donde hay un ejército porque van a haber muertos allí. Esto parece referirse a los falsos cristos, falsos profetas, puesto que no hay nada en los 3 versículos anteriores que represente el cuerpo de un muerto o por buitres agrupándose a él. Algunos piensan que el cuerpo del muerto es la descomposición de la nación judía y las águilas o buitres son los falsos cristos o falsos profetas que se juntarían para aprovechar sobre los sufrimientos y temores del pueblo. Muchas personas, impostores y engañadores, aspiran a llenar los lugares de personas de honor. Muchos vinieron reclamando ser el Cristo. Aún hay una corriente constante de hombres que reclaman ser los siervos escogidos de Dios, llevando a multitudes al pecado y a la infidelidad con reclamaciones falsas. Esto es lo que pasa allá en las sectas. ¿Qué es lo que le dicen a estas personas? Van a ser salvos, van a ir al cielo. Promesas, falsas promesas que Cristo no ha hecho. Vamos a dejar por ahí. Gracias por usted ingresar a la página de web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que hayamos sido edificados escuchando la palabra de Dios, mirando esta advertencia que no solamente Cristo le hizo a estas personas allí, a sus discípulos, sino que recuerde que usted y yo como cristianos, como cristianas, somos los discípulos de Cristo ahora, y que nos están haciendo esa advertencia para dentro de la iglesia también poner cuidado para nuestros hermanos y hermanas que predican, que están enseñando, que no sea una imposición, que sea lo que Cristo ha dejado, y también para que donde están las personas que están siendo mal enseñadas como en las sectas, poder predicarles el evangelio y que se arrepientan. Vamos a orar. Gracias por escuchar el programa. Si tiene preguntas o alguna opinión, usted puede colocarla en la caja del chat. Puede buscarme por Carlos Andrés Mejía Avendaño, donde usted puede ingresar allí, poner su pregunta, su comentario. Allí puede hacerlo. También puede ingresar en esta plataforma de Mensaje de Amor para Salvación. Allí puede colocar sus opiniones, sus comentarios. También en una plataforma para orar, para que coloque sus oraciones para usted, para su familia, por todos nuestros hermanos, por todos los que necesitemos que oren por nosotros. Oremos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por la iglesia en el mundo entero, la iglesia acá en Colombia. Les pido que oren por mi familia Avendaño, que oren acá por los hermanos en Colombia también. Entonces vamos a terminar con una oración. Después de la oración va un cántico y terminamos por este día. Recuerde que la invitación es para el próximo miércoles, 3 de la tarde, hora colombiana, de 3 a 4, para que usted ingrese allí y escuchemos de la palabra de Dios. Le saluda siempre con un abrazo, con un ósculo santo, un beso, que significa el ósculo santo es un beso, un apretón de manos. Su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite ser edificados con su palabra, gracias porque su palabra es la que queremos que nos edifique, que nos moldee, que nos guíe, que nos enseñe, no cualquier palabra, no lo que digan los hombres, sino lo que diga su Biblia. Porque su Hijo Cristo la ha enseñado, porque su Hijo Cristo es el que nos enseña, es el que nos advierte, es el que nos dice acerca de los falsos cristos, falsos apóstoles, profetas falsos, obreros fraudulentos, que vienen enseñando cosas que su Hijo Cristo no ha enseñado, enseñanzas falsas, falsas doctrinas, evangelios diferentes que su Hijo Cristo no enseñó. Gracias por estos eventos que nos muestra su Hijo Cristo, porque allí miramos también lo que su Hijo Cristo mostró en ese amor allí infinito por toda la humanidad, hablando acerca de la verdad, hablando del conocimiento de la verdad para ser libre, y no para ser sujeto a una mentira, y no para ser sujeto a un engaño, y no para estar sujeto para ir al infierno, sino para ser liberto con la verdad que Él predica, que es el Evangelio. Dios, queremos pedir por nuestros amigos y amigas que han escuchado el programa, que usted les ayude a ellos, para que ellos puedan obedecer su palabra, para que ellos se puedan arrepentir, para que ellos puedan estar en su iglesia,
para que igualmente sean evitados de ir por el camino de mentira, por el camino de muerte, que es el infierno, por estar en una secta, por creer lo que dicen los padres, los familiares o los evangélicos, y no más bien que crean a Cristo, y no más bien que todos creamos a Cristo para perseverar hasta el fin. Rogamos por nuestra perseverancia, rogamos para que nos dé fuerza y podamos seguir adelante. Gracias por este tarde, por este tiempo, por la página de web Mensaje de Amor para Salvación, por nuestros hermanos que la administran. Bendígalos, bendiga mucho esta página, bendiga mucho a todos mis hermanos que predicamos allí, y ayúdanos para que siempre podamos seguir confiando en su Hijo Cristo, en usted Dios, y que siempre sigamos perseverando hasta que llegue nuestra muerte o hasta que su Hijo Cristo venga por segunda vez. En su Hijo oramos, en su Hijo rogamos por nuestras vidas. Amén. Vamos a quedar con un cántico. Gracias por ingresar a la página web. Bendiciones para usted, para su familia, para todos nosotros. Sigamos orando los unos por los otros. Feliz semana. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptala hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con Él